Ser taxista en la ciudad no es fácil. He visto de todo. Borrachos dormidos en el asiento trasero, tipos agresivos que no quieren pagar, incluso pasajeros que insisten en que los lleve a lugares que no existen en el mapa. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche. Porque hay clientes que no deberían subir a un taxi. Hay personas que simplemente no deberían estar aquí. Eran casi las 12 de la noche. La avenida estaba vacía, con apenas un par de luces, parpadeando en los postes. Había estacionado en una esquina, esperando a que sonara el radio con algún servicio cercano. La radio estaba encendida, pero solo se escuchaba un leve zumbido estático, un ruido bajo, irregular, como si la señal estuviera fallando. Miré por el espejo retrovisor y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En la entrada del panteón, a unos metros de mí, había un hombre parado. No lo había visto llegar. Estaba ahí, inmóvil, como si hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo. Vestía un traje oscuro y algo polvoriento, y aunque no podía ver bien su rostro, me daba la impresión de que estaba mirándome fijamente. Desvié la mirada de inmediato. No quería quedarme viéndolo por mucho tiempo. Algo en su presencia me ponía nervioso, como si fuera incorrecto. Me incliné para encender un cigarro y cuando volví a mirar al espejo la sangre se me heló. El hombre ya no estaba en la entrada del panteón. Sentí un golpe de adrenalina en el pecho. Volteé a mi izquierda, a mi derecha, a todas partes. No había nadie. No podía haber desaparecido tan rápido. Me obligué a respirar hondo, tratando de calmarme. Tal vez solo era un vecino, alguien que había cruzado la calle sin que me diera cuenta. Pero entonces, algo golpeó la ventana trasera de mi taxi. Brinqué en el asiento. Era él. Estaba de pie junto a la puerta trasera, con la mano apoyada en el cristal. No lo había escuchado acercarse. Su rostro seguía cubierto por la sombra de su sombrero, pero su presencia era pesada. No sé cómo explicarlo, pero se sentía como si el aire alrededor del taxi se hubiera vuelto más denso. Dudé un instante antes de desbloquear las puertas. No quería hacerlo, pero un instinto más fuerte, tal vez el hábito de trabajar de noche, tal vez el miedo a rechazar a alguien que podría ser peligroso, me hizo presionar el botón. La puerta se abrió lentamente, con un crujido seco, y el hombre subió. El olor a tierra mojada llenó el coche de inmediato. Un aroma denso, penetrante, como el de la lluvia sobre el pavimento, pero mezclado con algo más, algo rancio, casi fúnebre. Tragué saliva y encendí el taxímetro. «Ah, ¿dónde lo llevo?», pregunté sin girarme. El hombre tardó en responder. Su voz era grave, rasposa. «Lléveme a casa». No dio ninguna dirección, no explicó nada más, solo esas palabras, como si no importara a dónde lo llevara. El taxi arrancó y el silencio dentro del coche se volvió insoportable. No me atreví a mirarlo por el espejo retrovisor. Había algo en su presencia que me hacía sentir que si lo veía directamente, pasaría algo malo. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. De vez en cuando, la radio soltaba un leve crujido, como si intentara captar una señal perdida. El olor a tierra húmeda seguía intensificándose. «Falta mucho», dijo de pronto. Casi solté el volante. Su voz sonó más cerca, como si en lugar de estar en el asiento trasero, estuviera justo detrás de mi oído. No respondí de inmediato, solo asentí y apreté los dientes. La presión en el pecho se hacía cada vez más fuerte, como si el aire en el coche se hubiera vuelto más denso, más pesado. Pasamos bajo un poste de luz. Por un instante, el retrovisor captó su reflejo, y casi me da un infarto. El hombre no era un hombre. Su piel estaba cubierta de polvo, su ropa parecía húmeda, pegada a su piel de una forma antinatural, y sus ojos no tenía ojos, solo dos sombras hundidas en un rostro que parecía descomponerse. El taxi comenzó a fallar, el motor se ahogó por un segundo, las luces del tablero parpadearon, la radio soltó un zumbido agudo, como si algo estuviera interfiriendo en la señal. «¿Tiene miedo?», susurró la voz desde el asiento trasero. Mis manos temblaban sobre el volante. Lo vi por el retrovisor. Sonrió. Era una sonrisa antinatural, grande, estirada, como si sus labios se hubieran partido por la mitad. Frené de golpe. Mi respiración era errática. Mi piel estaba helada. Giré la cabeza, pero el asiento trasero estaba vacío. La puerta nunca se abrió. No escuché ningún sonido. Solo desapareció. Me quedé ahí, con el corazón martillándome el pecho. No podía moverme, no podía pensar. Pero entonces mis dedos tocaron algo en la palanca de cambios. Un billete. Lo levanté con manos temblorosas. Era viejo, amarillo, arrugado. Un billete que dejó de circular hace más de 30 años. Un billete con manchas de tierra. Esa noche no regresé a trabajar. Fui directo a casa temblando, con las manos aún frías. Desde entonces nunca más volví a recoger a nadie cerca de un panteón, porque ahora sé que algunos pasajeros no son de este mundo. Trabajar en la radio siempre fue mi sueño. Desde niño imaginaba cómo sería estar frente a un micrófono, hablando con miles de personas en la noche,
acompañando a los desvelados con historias, noticias y música. Pero nunca imaginé que una simple llamada cambiaría todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Era una noche común en la estación. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. La mayoría de las llamadas eran de oyentes pidiendo canciones, mandando saludos o contando anécdotas. Pero a las 2 de la madrugada el teléfono sonó y al contestar escuché una voz que aún me persigue. Buenas noches. ¿Podrían poner la canción Reloj? La voz era de una mujer. Su tono era suave, pero tenía algo extraño, algo que no supe identificar en ese momento. Le respondí con cortesía, anoté la petición y puse la canción en la siguiente tanda musical. No le di más importancia hasta que exactamente a la misma hora de la noche siguiente, el teléfono volvió a sonar. Buenas noches. ¿Podrían poner la canción Reloj? Era la misma voz, la misma entonación, la misma petición, palabra por palabra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi compañero que me observó con la misma expresión de confusión. Algo no cuadraba. Le pregunté su nombre, pero la línea se quedó en silencio. Solo el sonido de una respiración muy tenue. Después de unos segundos incómodos volví a preguntar: «Señora, ¿nos escucha?». Solo hubo un leve crujido en la línea, un sonido como de estática lejana, y luego el teléfono se cortó. Esa noche mi curiosidad me ganó. Revisé los registros de llamadas y noté algo inquietante. El número de donde provenía la llamada no existía, o al menos no aparecía en el sistema. No era un número común, ni siquiera tenía la cantidad normal de dígitos. El tercer día, la llamada llegó otra vez. Mis manos sudaban cuando descolgué el teléfono. Buenas noches. ¿Podrían poner la canción Reloj? Era idéntica a las anteriores. Cada palabra, cada pausa, la misma voz sin emociones. No pude evitar un temblor en mi mano. ¿Por qué siempre la misma canción? Silencio. Y luego un leve susurro. Porque el tiempo ya se acabó. El sonido de la estática aumentó y la llamada se cortó. Sentí que el aire en la cabina se volvía más pesado. Me giré hacia mi compañero que me miraba con los ojos muy abiertos. No sabíamos qué hacer, solo sabíamos que no era normal, pero lo peor llegó al día siguiente. Eran las 10 de la noche cuando una nueva llamada entró a la estación. Ivo, hombre con voz nerviosa, preguntó si habíamos recibido llamadas extrañas últimamente. Sí, ¿por qué lo pregunta?, contesté. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder con voz temblorosa. Esa voz es idéntica a la de mi hermana. Mi piel se erizó. ¿Cómo dice? Sí, mi hermana murió hace 5 días. El silencio que se formó en la cabina era insoportable. El hombre siguió hablando. Ella amaba esa canción, Reloj. La ponía todo el tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Tal vez alguien más con un tono similar. El hombre me interrumpió. No, es su voz. Mi compañero y yo nos miramos sin saber qué responder. No sé por qué les llamo, continuó el hombre. Pero si vuelve a marcar, por favor, pregúntele si necesita algo. Colgó. No dormí esa noche. La siguiente madrugada la llamada llegó. Tomé el teléfono con las manos heladas. Buenas noches. ¿Podrían poner la canción Reloj? Mi voz apenas salió. ¿Quién es usted? Silencio. La estática se intensificó. ¿Qué necesita? Insistí. Un susurro bajísimo recorrió la línea. No puedo irme. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Por qué? Él no me deja. La llamada se cortó de golpe. Esa fue la última vez que la escuchamos. Desde entonces el teléfono suena a las 2 de la madrugada, pero cuando contestamos no hay nadie. Solo la estática. A veces, cuando ponemos la canción Reloj, se escucha algo en el fondo, algo que no debería estar ahí. Durante la cuarentena, mi vida se redujo a 4 paredes y una pantalla. Las videollamadas se convirtieron en la única forma de hablar con mis amigos, de sentir que el mundo aún estaba ahí afuera. Pero una noche algo cambió, algo apareció en la pantalla, y desde entonces ya no puedo mirar una cámara sin sentir escalofríos. Era una madrugada común. Mi mejor amiga y yo solíamos dejar la videollamada abierta mientras hacíamos cosas en nuestras casas. A veces no hablábamos por horas, solo nos acompañábamos con el sonido ambiente. Esa noche ella dejó su laptop encendida en su escritorio mientras iba al baño. Yo seguía en la llamada mirando distraídamente mi celular, cuando noté un movimiento en su pantalla. Fruncí el ceño. Había algo en su cuarto. Me acerqué a la pantalla para ver mejor. La habitación estaba casi en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de la laptop, y ahí, en el fondo, justo detrás de la silla, una sombra se movió. Se me heló la sangre. No era mi amiga, era algo más. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No podía ver bien qué era, pero parecía una figura humana, alta y delgada, parada junto al escritorio. No debería haber nadie ahí. ¿Sofía? Llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta. La sombra se quedó quieta. Quise creer que era un juego de luces, un reflejo, pero entonces, sin previo aviso, la silla se movió sola. El corazón me martilló el pecho. Algo estaba en su cuarto. Algo estaba con ella. De pronto, Sofía regresó. La vi entrar a su habitación sin notar nada extraño. Se sentó en la silla como si nada hubiera pasado. Yo todavía tenía la piel erizada.
Oye, ¿tienes a alguien en casa?, pregunté tratando de sonar tranquila. Ella frunció el ceño. No, ¿por qué? Tragué saliva. Vi algo moverse detrás de ti. La expresión en su rostro cambió. No bromees con eso. No es broma, insistí. Vi una sombra y tu silla se movió sola. El miedo apareció en sus ojos. Se levantó de inmediato y miró a su alrededor. Encendió todas las luces. Revisó detrás de la puerta, dentro del armario. No había nadie, pero entonces lo notamos. El espejo junto a su cama estaba empañado. Y en la superficie, como si alguien hubiera respirado sobre el cristal, había una marca de una mano. Cortamos la llamada de inmediato. Esa noche no pude dormir. Sofía tampoco. Ambos estábamos seguros de lo que había visto en su habitación. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente decidí ignorarlo. Intenté convencerme de que fue mi imaginación. Pero cuando abrí mi laptop y revisé el historial de la videollamada, algo estaba mal. El video de la transmisión no terminaba en el momento en que cortamos. Había minutos extra que yo no recordaba. Le di play con las manos temblorosas. Al principio solo se veía mi cuarto vacío. Luego la imagen parpadeó. Y ahí, en la oscuridad de mi pantalla, una cara apareció. Un rostro pálido, con ojos hundidos y abiertos de par en par. No era mi reflejo. No era Sofía. Era alguien más. La imagen se distorsionó y por un segundo sentí que la figura me miraba directamente. Desde dentro de la pantalla, cerré la laptop de golpe y la empujé lejos de mí. Mi respiración era errática, no podía dejar de temblar. Desde ese día nunca más volví a dejar encendida mi cámara estando solo, porque hay cosas que pueden observarte desde el otro lado, cosas que no deberían estar ahí, cosas que siguen mirando. Mi abuela siempre decía que no debía salir de casa de noche. No era por miedo a ladrones ni a peligros humanos, sino por algo más. Algo que ella nunca quiso explicarme del todo. Hay cosas que caminan en la oscuridad, me repetía cada vez que yo insistía en salir tarde. Pero cuando eres joven, piensas que las advertencias de los viejos son solo supersticiones sin sentido, hasta que la realidad te demuestra lo contrario. Vivía en un pequeño pueblo de Perú, donde la mayoría de las calles no tenían alumbrado público. Las noches eran densas, silenciosas, con un viento frío que parecía susurrar entre los árboles. Esa noche yo iba a visitar a una amiga que vivía a unas cuadras de mi casa. Cuando le dije a mi abuela que saldría, su rostro se ensombreció. No salgas después de la medianoche. Rodé los ojos y le aseguré que volvería temprano. Ella solo me miró fijamente, como si supiera algo que yo ignoraba. Si llegas a ver algo, no voltees, me dijo con voz baja. Sentí un leve escalofrío, pero lo ignoré. Me puse un suéter y salí de casa. El aire estaba más frío de lo normal y las calles lucían inquietantemente desiertas. Solo el sonido de mis propios pasos me acompañaba. Todo iba bien hasta que pasé por el parque. Los columpios rechinaban suavemente, empujados por el viento. Pero entonces lo vi. A un lado del parque, justo junto a los columpios, había una figura inmóvil. Era una mujer. Estaba de espaldas con el cabello largo cubriéndole los hombros. No se movía, no parecía respirar. Solo estaba ahí, parada en medio de la nada. Sentí un escalofrío subirme por la nuca. No debería haber nadie aquí a estas horas. Seguí caminando sin mirarla directamente. No quería parecer paranoica, pero algo en su postura era demasiado antinatural, como si no fuera realmente una persona. El parque quedó atrás y mi corazón comenzó a calmarse, hasta que algo golpeó mi pierna. El sonido fue seco, como el de una piedra chocando contra el pavimento. Bajé la vista. Era un pequeño muñeco de trapo, sucio y con los hilos deshilachados. No debería estar ahí. Y entonces, una voz susurrante llegó hasta mis oídos. No te dijeron que no voltearas. Mi piel se erizó. No era una voz humana. Era un sonido distorsionado, como si viniera desde el fondo de un pozo. Mi respiración se detuvo. Lo sentí detrás de mí. Algo estaba justo a mis espaldas. No podía moverme. No podía respirar. El silencio era absoluto. Sabía que no debía voltear. Sabía que debía seguir caminando. Pero el miedo es traicionero. Y sin darme cuenta, giré la cabeza. La figura de los columpios ya no estaba lejos. Ahora estaba justo frente a mí. No sé cómo se movió tan rápido. No tenía rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel pálida y estirada, como si alguien la hubiera moldeado con arcilla. Su cabeza se inclinó lentamente. Me estaba mirando sin ojos. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue algo grotesco. Una mueca que se estiró más de lo humanamente posible. Los columpios dejaron de moverse. El aire se volvió insoportablemente frío. Quise correr, pero mis piernas no reaccionaban. Mi mente se nubló y en un segundo todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi abuela rezaba en voz baja a mi lado. No recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba nada después de esa sonrisa imposible. Solo recordaba el frío, el miedo y la sensación de que algo me había seguido hasta casa. Desde entonces, nunca volví a salir de noche, porque hay cosas que caminan en la oscuridad, cosas que no deberían ser vistas, cosas que siguen esperando a que alguien voltee.
Cuando era niña, tenía un amigo imaginario. Mi familia pensaba que era normal, que era solo una fase de la infancia. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quiso aceptar, es que ese niño nunca fue imaginario. Lo llamaba el niño azul, no porque su piel fuera de ese color, sino porque siempre llevaba puesta una pijama azul desgastada, con botones pequeños en el cuello. Apareció cuando tenía 5 años. Yo jugaba sola en mi habitación cuando lo vi por primera vez, sentado en la esquina, mirándome con una sonrisa tenue. No sentí miedo, al contrario, me pareció normal. Los niños no cuestionan lo imposible. ¿Quieres jugar?, le pregunté. Él asintió sin decir una palabra. Desde ese día siempre estuvo conmigo. Mis padres pensaban que era un juego inocente. Decían que era una etapa, que todos los niños inventaban amigos. Pero mi abuela nunca lo tomó a la ligera. No hables con él, me decía. No juegues con lo que no entiendes. Yo no entendía a qué se refería. El niño azul no era malo. Solo estaba ahí, acompañándome. Pero conforme crecí, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las puertas se abrían solas en mi casa. Los juguetes aparecían en lugares donde no los había dejado. Las luces parpadeaban cuando hablaba con él. Y una noche lo vi moverse de una forma imposible. Me desperté en la madrugada con un frío extraño. El aire en mi habitación se sentía más pesado. El niño azul estaba en la esquina, como siempre, pero esta vez no estaba sentado. Se estaba balanceando, como si flotara apenas unos centímetros sobre el suelo. Mis piernas se paralizaron. No me miraba. Solo se movía de un lado a otro, como si no supiera cómo sostenerse en el aire. Tengo frío, susurró de repente. Mi piel se erizó. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. A la mañana siguiente le conté a mi abuela. Ella me miró con una seriedad que nunca le había visto. Ese niño no es tu amigo, dijo. Es algo más. Insistió en que debía ignorarlo, que no le hablara más. Pero, ¿cómo ignoras a alguien que siempre está ahí? Intenté dejar de mirarlo, intenté fingir que no existía, pero cuando lo hacía, las cosas en mi casa empeoraban. Las puertas se azotaban solas. Escuchaba risas en los pasillos cuando todos dormían, y en la noche sentía su respiración en mi oído. Los años pasaron y dejé de verlo. Pensé que había desaparecido, que solo fue parte de mi imaginación infantil. Me mudé, crecí, olvidé, hasta que mi esposo lo vio. Sucedió años después en nuestra nueva casa. Él estaba en la sala cuando algo llamó su atención. Un anillo flotó en el aire por unos segundos y luego cayó violentamente al suelo. Me llamó, alterado, preguntando si había visto eso. No supe qué decirle, pero en el fondo yo ya sabía quién era. Días después lo sentí de nuevo, esa presencia en la esquina del cuarto, ese frío inexplicable en la noche. Abrí los ojos y mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba él, el niño azul, sentado en mi escritorio, mirándome sonriendo. Desde entonces nunca más estuve sola, porque hay presencias que nunca te dejan, porque algunos amigos imaginarios no son imaginarios en absoluto.